Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a otros temas. Le informábamos esta semana sobre la muerte de uno de los íconos de la cultura popular en los Estados Unidos, la cantante Dolly Parton, a sus 80 años. Y hay una parte de su historia que llama mucho la atención. Su esposo, Carl Dean, murió 17 meses antes, después de casi 60 años de matrimonio. Y durante sus últimos años, Dolly estuvo muy involucrada en los cuidados de su marido, que atravesaba ciertos problemas de salud. Incluso llegó a postergar tratamientos y cuidados de salud que necesitaba para estar pendiente de Carl, su esposo. Y aparece ahí una pregunta que vale la pena hacerse y que le vamos a presentar a nuestros invitados hoy. Es: ¿quién cuida a la persona que está cuidando a todos los demás, económicamente, pero pues también físicamente, con su tiempo, con todo lo que implican en este sentido los cuidados? Y es un tema al que le hemos dado espacio aquí, pues por la importancia que tiene toda esta generación y el momento demográfico por el que atraviesa el país. Alejandra Rosillo y José Pablo Quintana, cofundadores de Soy Más, nos acompañan hoy en Tiempo Real. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Enrique. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Qué gusto saludarlos. Pues, de nuevo, ¿no? La idea de que alguien se hace cargo y cuando, pues, llega la pregunta: ¿y quién se hace cargo de esa persona? ¿Qué es el sustento económico, el pilar de la familia, la persona que está pendiente en los cuidados, ¿no? del día a día? Pues también necesita de una infraestructura detrás de eso. Sí, sobre todo bajo esta realidad que comentas. Es una sociedad que está envejeciendo y eso demanda muchísimo la necesidad de los cuidados en casa, y son cosas de las que no se platican. Entonces, con motivo del fallecimiento de Dolly Parton, nos pareció interesante, ¿no?, como visibilizar esto, porque ella cuidó a su esposo. Es una figura pública, siempre activa, filántropa, haciendo muchísimas cosas, pero su prioridad era cuidar al esposo versus ella tenía también otras enfermedades, padeció endometriosis, y un cáncer también, y entonces, sí, ¿quién cuida a los que cuidan, no? Entonces, esa discusión es la que queremos abrir, porque pasa en las familias mexicanas, ¿no? La mantuvo fuera de mucha, ya a sus 80 años, 79 años, no tenía el nivel de actividad que tuvo a lo largo de esta carrera brillante, pero, pues, claro, cuando estás preocupado y ocupado en un familiar, en un ser cercano que está pasando por un momento de salud delicado, pues tu presencia profesional, tu actividad que genera ingresos, pues también se ve perjudicada. Sí, si nos vamos a los datos, el INEGI estima que hoy más o menos existen casi 60 millones de personas susceptibles a recibir cuidados. O sea, puede ser desde niños, personas mayores, o sea, alguien en casa necesita atención, pero esa es la misma. Quienes cuidan a las personas en casa, pues son las que salen a trabajar o tienen que solucionar el tema de sustento económico. Entonces, esta digamos, como problemática, pues tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer desde un tema de salud, un tema familiar, un tema económico, porque pues vamos a necesitar fortalecer el sistema de cuidados. Sí. Y para quienes dicen, bueno, es que eso pasa en Estados Unidos porque tienen una estructura familiar distinta, ¿no? Aquí en México, pues el esposo de Dolly Parton, la propia Dolly, pues hubiera estado con sus hijos, con sus nietos, en casa de alguna de las hijas o de los hijos, de los sobrinos, y entre todos nos hacemos cargo. Pero la realidad es que, digamos, la tendencia demográfica sugiere que cada vez va a ser más difícil pensar que esto se resuelve simplemente en casa, con un acercamiento de familia. Pues sí, digo, ahorita que estaba precisamente mencionando Ale que México está envejeciendo de manera muy rápida, pues realmente la infraestructura de cuidados de salud en México y sobre todo de adultos mayores, pues prácticamente reside en la familia. O sea, no hay grandes instituciones que digas tú, bueno, pues puedo mandarlos para allá, los pueden cuidar de esa forma, etcétera, etcétera, ¿no? Existen ofrecen estos servicios, estas actividades. Y muchos requieren de terapias físicas, de terapias cognitivas, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo peor del caso es que, pues luego te enfrentas a personas o a temas como que no solo estás cuidando al papá, porque también al mismo tiempo estás cuidando a tus hijos y por lo tanto pues tienes ese doble, pues yo diría que ese doble trabajo, ¿no? De gente entre 30, 40, 50 años quizá, en lo que en un momento dado le llamaron la famosa generación sándwich, ¿no? En donde
estás en esa época en la que, híjoles, tengo todavía que atender mi casa, tengo todavía que atender mi familia y al mismo tiempo tengo también que estar cuidando a mis padres. Pues no es sencillo. Ahora sí que, ¿quién cuida al cuidador en el futuro, no? Después. ¿Y cuál es la ruta a seguir? O sea, es decir, ¿cuáles son las propuestas, las mejores prácticas, lo que hemos visto que funciona para ayudarle a estas generaciones sándwich, pues a enfocarse en este asunto? Pues sí, digo, vaya, actualmente ya el tema de ser padre a mayor edad se vuelve ciertamente común, ¿no? Sí. Pues ya tienes que estar precisamente cuidándote de eso y teniendo el absorbiendo ese costo, yo diría ese costo físico, emocional, etcétera, etcétera, sí. ¿No? En donde también, bueno, desde luego hay un costo económico bien alto de hacerlo, ¿no? Sí, pero ¿cómo ayudarles pues ahora sí que transitar esas dos vías? Yo creo que tenemos que fortalecer el sistema de cuidados, o sea, yo creo que tienen que empezar a abrirse y hablarse para que haya nuevas políticas públicas para atender ese tema, porque va a ser un desafío medular en el país, pero también yo creo que a un nivel más familiar, pues la prevención, ¿no? O sea, estar sanos, eso va a tener que ser fundamental, ahora recomendar muchísimo el cuidarse, hacer ejercicios de fuerza, porque demanda muchísimo el esfuerzo físico, cuidar a una persona que pues también con los años puede tener cero o poca movilidad. La prevención física y la prevención financiera. Sí, y también pues cuidar el desgaste emocional, porque generalmente eso también tiene otras repercusiones más allá, ¿no? Como del tema económico. Hay una escasez, un déficit también de enfermeros, de cuidadores, ¿no? Entonces también ahí puede haber una oportunidad, si lo queremos ver en el lado positivo, porque en cantidad de personas mayores o que necesitan asistencia, pues vamos a necesitar más doctores especializados o enfermeros, camilleros, muchas cosas. Déjame hacer una pausa y nos despedimos en instantes, ya volvemos. Dale nueva vida a tu hogar con Liverpool. Aprovecha hasta 40%. Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real. Ya estamos de regreso en tiempo real, gracias por continuar con nosotros, platicando de quién cuida a los cuidadores, pensando ya en la transformación demográfica por la que atraviesa nuestro país y generaciones pues que se ven obligadas ya no solamente a pensar en su propia jubilación, sino también en el cuidado de las generaciones previas y la de sus propios padres. Y decías, estábamos platicando sobre este asunto con Alejandra Rosillo y José Pablo Quintana de Soy Más. Decías, Alejandra, pues que hay que fortalecer toda la cultura de prevención, la física, la financiera, que nos permita pues llegar a este punto con un plan y no solamente tener que reaccionar a esto. Sí, y yo creo que es un desafío que tal vez tenemos que empezar a integrar en las conversaciones familiares, porque eventualmente yo creo que nadie se va a salvar de esta situación, y sobre todo pues también a nivel público y también pues en el sistema sí, el diseño de políticas públicas. Eso tiene que ser inminente. O sea, de por sí tenemos muchos problemas en el país. Es un tsunami que... ¿Tú crees? Pues no sé, pero al final del día veámoslo como oportunidad, ¿no? Eso, o sea, ¿qué pasa a las próximas generaciones? Pues no, pueden tener ahí puede haber una cabida de innovación para los chavos, nuevas generaciones con propuestas, porque requiere de muchísimo trabajo, sí, y pues habría que encontrar y también ver qué otras sociedades están haciendo, o sea, sociedades como Japón, en Singapur también, pues, y el tema de prevención fue fundamental para también, pues, desde la alimentación, que buscan que la gente esté activa, inclusive están cambiando todo el tema laboral para que la gente pueda trabajar más años y entonces... Sí, encontrar también una forma de ocupación para la población en edad de jubilación, que no simplemente sea pues una población que deja de ser económicamente activa. Pues Alejandra Rosillo, José Pablo Quintana, cofundadores de Soy Más, gracias por platicarnos hoy. Al contrario, muchas gracias por tenernos y gracias a tu auditorio por escucharnos. En el contexto, además de lo de Dolly Parton, que nos dejó esta semana la gran Dolly Parton. Vámonos con otros temas.